Cuando hablamos de distopías, se nos viene a la cabeza normalmente las novelas 1984 y o Un Mundo Feliz. Y esto porque vemos muchas técnicas de gobierno o cambios sociales que se reflejan muy bien en esas novelas. O mejor dicho, que esas novelas predijeron de alguna u otra manera el futuro en que estamos viviendo. Sin embargo, en este video voy a tratar de mostrarte que la verdadera distopía en la que vivimos es otra muy diferente. No solamente la que vivimos hoy, sino que es la más segura que se consolide en los próximos 10 o 20 años a futuro. Y no es otra que La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es una novela de Anthony Burgess de 1962, que fue convertida en una película de culto, en un clásico, en un peliculón por parte de Stanley Kubrick en 1971 con el mismo nombre, La Naranja Mecánica. Ahora bien, ¿de qué va esta novela? Bueno, tanto la novela como la película versa el tema principal no es la vida del malandro y sus grupos o del gobierno, sino una pregunta. El libre albedrío. ¿El ser humano es libre de tomar decisiones o está determinado? Por consiguiente, todas sus decisiones se pueden rastrear a un efecto biológico o material. Es decir, o interno o externo. Y por ende, no existe el libre albedrío. Esto es interesante porque tiene consecuencias en los regímenes políticos. Así, Anthony Burgess, en el prólogo de una de sus ediciones de la novela, nos dice: por definición, el ser humano está dotado de libre albedrío y puede elegir entre el bien y el mal. Si solo puede actuar bien o solo puede actuar mal, no será más que una naranja mecánica, lo que quiere decir que en apariencia será un hermoso organismo con color y zumo, pero de hecho no será más que un juguete mecánico al que Dios o el diablo o el todopoderoso Estado, y esto coloco entre comillas, o el todopoderoso Estado, ya que está sustituyéndolo a los dos, le darán cuerda. En fin, la novela y la película versa sobre lo que podríamos llamar totalitarismo de centro. También podríamos darle el nombre de democracia totalitaria, esto es un oxímoron evidentemente, o totalitarismo democrático. ¿Y en qué versa? Versa en que solo hay dos posiciones con capacidad de acceder al poder. Aquella que cree que la persona está determinada por el medio y lo material, y esto está representando tanto en la novela como en la película por la oposición. Mientras que el gobierno cree que el humano está determinado por sus instintos o impulsos biológicos. Así, cuando ven a un criminal, es decir, al protagonista de la novela, la oposición dirá: es víctima del sistema, es decir, es víctima de sus carencias materiales, o lo que es igual, que por sus carencias actúa de esa manera. Mientras que el gobierno dirá: es víctima de sus impulsos biológicos, por consiguiente lo que tiene es una enfermedad que puede ser curada a través de, adivinen, La ciencia. Yes, science. la ciencia. Precisamente, una de las mejores escenas en este caso es la frustración de los científicos en que no logran dar con la cura, entre comillas, de esta enfermedad social. Hemos estudiado el problema, llevamos estudiándolo casi un jodido siglo, pero no lo sacamos adelante. En este régimen hipotético no hay opción posible. Es decir, tanto un lado como el otro tienen la misma conclusión, solo que tienen una causa y un tratamiento diferente. Pero ambos coinciden en una cosa: que el ser humano o la persona no es responsable de sus actos. Y si esto a las posiciones les suena parecida, es porque realmente estamos hablando de lo que hoy en día es la centroizquierda y la centroderecha. Ambas son visiones que creen mucho en el determinismo. Así que si la persona no es responsable de sus actos, así que si no existe libre albedrío y si solamente somos seres determinados, por consiguiente, la izquierda me dirá: el ser humano necesita ser ayudado, que la derecha, la centroderecha, me dirá: el humano debe ser curado o tratado. ¿Y cómo se haría esta cura? Digo, de estas carencias materiales. Bueno, según la oposición o la centroizquierda, me estoy refiriendo por supuesto en el ámbito de la novela o de la película, sería por medio de políticas asistenciales de ayuda permanente. Digo, como tienes carencias, te voy a dar una ayuda permanente para que no existan esas carencias. Y por supuesto, a través de la visión científica, entre comillas, vuelvo y repito, estaría la centroderecha o el gobierno en esta novela película a través de un tratamiento médico. En este caso, la técnica Ludovico es una terapia de adversión en donde se te dan estímulos para que cuando te provoca hacer algo, tú sientas el rechazo de forma casi instintiva o intuitiva. Esa es la idea de la terapia. El sujeto en cuestión se siente empujado
paradójicamente hacia el bien cuando tiene impulsos hacia el mal. La intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física. A fin de contrarrestar esto, el individuo tiene que actuar de manera diametralmente opuesta. Hoy en día existe exactamente la versión contraria, que por cierto no está prohibida, que es la terapia de aceptación o de afirmación. Y se ve reflejada esa terapia de afirmación o de aceptación incluso a nivel social. Es decir, se aplica una terapia ya no de adversión, que por ejemplo todos los comunistas son malos. Vamos a mirar que eso podría ser una terapia social de adversión. Es decir, todos los de este grupo son buenos. Todas son buenas, no hay ninguna malvada. Y todos los de ese grupo son buenos, no hay ninguno malvado. Bueno, eso podríamos entenderlo como una terapia de afirmación social. Ojo, vuelvo y repito, de forma muy genérica, porque estas terapias obviamente son individualizadas, es decir, solo son aplicables a un sujeto. En fin, la técnica Ludovico será el sistema en el que la centrodemocracia de la película o de este régimen, de esta distopía, hará cambiar o curar los males sociales. Pero, y aquí viene lo... y entonces, ¿cuál es la distopía? Bueno, que si tú no estás de acuerdo con la conclusión, es decir, que el sujeto no es responsable de sí mismo y que sus actos están determinados, usted tiene un futuro. Pronto vamos a necesitar más espacio para presos políticos. En este régimen, las cárceles serán no para el criminal común, sino para el criminal político. Es decir, para que el que se oponga a la visión política del gobierno que esté. No del gobierno de centro derecha, no, del gobierno de centro que esté. Eso es lo más totalitario. Miren, el problema principal es que ambas posiciones son deterministas. Y el problema con el determinismo es que el determinismo es totalitario. No hay nada que tú puedas hacer en contra del determinismo. Y esto es muy, muy grave porque si tú entiendes que el determinismo es igual a totalitarismo y ves estas noticias que se están reflejando en los últimos 10 años, por ejemplo, científicos han establecido una diferencia biológica clave entre los psicópatas y las personas normales. Un volumen estriatal más grande se asocia con un aumento de la psicopatía en adultos. O criminólogos afirman que la delincuencia tiene una base biológica que se puede detectar en niños de 3 años. Estás viendo exactamente lo que el sistema de centro derecha de esta novela o de esta película presenta. Es decir, un mundo en donde la ciencia resuelve problemas criminales o sociales. Vamos, el criminal es porque está enfermo. Y ojo con los neuroestudios nuevos. Estos neuroestudios nuevos son los que están diciendo esto. Y si uno se pone a racionalizar un poco, la consecuencia de esto es terriblemente grave. Pero no crean entonces que la centroizquierda se salva. No, para nada. La centroizquierda tiene un sistema peor. En la propia novela y en la propia película nos hablan que el criminal vive en un sistema asistencial, un sistema municipal de residencias. Es decir, vive en una casa que ellos no pudieron pagar, vive en una casa del municipio. Ayudada, esto principalmente se refleja o trata de hacer referencia a las políticas de viviendas populares o sociales que alguna vez fueron famosas en nuestros países. Yo vivía con papá y mamá en el edificio municipal 18A, en la calle Norte. Pero esta no es la parte importante. En la parte de la distopía, en las noticias de hoy, es cada vez más común escuchar a científicos, políticos, foros, comunidades, hablar de la renta básica universal. Incluso una persona que es muy importante, les recomiendo que lean al sujeto, se llama Ray Kurzweil, nos habla que antes del 2030 o en el 2030 llegará la renta básica universal. Y cada vez es más común ver a personas de centro izquierda, todos aquellos que son de centro izquierda normalmente van a aplaudir el concepto de renta básica universal. La renta básica universal es que el gobierno, el Estado te va a dar repartir dinero, un mínimo para que puedas subsistir, para que tengas tu casa, para que puedas comer, etc. La pregunta es dónde saca ese dinero el gobierno. Esa es una pregunta que después tratamos. Pero este es simplemente el gobierno es distribuidor de ingresos. El problema de esta visión es que nos convierte en dependientes absolutos. Digo, como necesitamos, si tenemos carencias, vamos a suplirlas haciendo delitos. Si el gobierno quiere evitar esos delitos, pues entonces nos da dinero para que no tengamos que salir a robar. Independientemente de que uno esté a favor o en contra, estoy totalmente en contra. Esto es casi una política que va a convertir a las personas en que se te paga para no cometer delitos, lo que no tiene sentido alguno, sino que más importante aún es que no hay que ir muy en el futuro para saber qué pasaría si dependemos única y exclusivamente de una renta universal dada por un gobierno.
¿Qué pasa si de repente estamos en contra del gobierno? ¿Qué pasa si no estamos a favor de una sola política del gobierno y empezamos a manifestarnos en contra del gobierno? Bueno, no hay que ir muy lejos, sino solamente unos añitos al pasado, tal vez meses, depende a la hora que veas este video, es decir, depende del mes en que veas este video, en donde una democracia totalitaria como la canadiense decidió que debía de congelar las cuentas o las actividades financieras, incluso fuera de los bancos, es decir, el uso de las tarjetas del sistema bancario, si tú financiabas o te oponías al régimen democrático, por supuesto, de centro izquierda de Canadá. Es decir, no es difícil saber que estas son medidas de control tanto o más duras que la técnica cientifista de la centro derecha. Estas son técnicas de control social absoluto. Si tú vives del gobierno, no puedes oponerte al gobierno porque te quitan el ingreso o el acceso a tu propio dinero. Ojo, Canadá no es que bloqueó cuentas en donde daba dinero asistencial. No, es que te bloqueó cuentas de tu dinero trabajado por ti y en el que tú pagas los impuestos para sostener a este grupo de personas. Ojo, y no hay ni un solo responsable hasta el día de hoy de ese acto que afectó a miles de personas en ese país, por supuesto, democrático total. Ahora, para seguir hablando de esta distopía, hay que entender el mundo en el que se está viviendo, es decir, el contexto. Para entender por qué no estamos en un gobierno de derecha o de izquierda, sino de centro, hay que ver los reclamos sociales que se están dando. Se requiere, la derecha dice, quiero un gobierno de ley y orden, es decir, quiero mano dura contra los criminales, quiero seguridad y, más importante, quiero un Estado de derecho. Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden. Es un cochino mundo porque los jóvenes como vosotros se meten con los viejos como yo. No. Y por supuesto, el gobierno de centro derecha dice, yo soy ese, yo soy la ley y el orden. Nuestro partido prometió restaurar la ley y el orden y hacer que los ciudadanos pacíficos pudieran salir a la calle sin temor. El problema es que esto es superficialmente hablando, esto no funciona así. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante, pero para que quede claro, la ley no es la ley positivista, es decir, no es la ley porque el gobierno dice que sea, ni tampoco es la visión de la izquierda que la ley es la herramienta en la cual el poder se valida para sostenerse. No, desde el punto de vista del Estado de Derecho, la ley es un reflejo de la creencia de la sociedad, es decir, con la ley tú no cambias la sociedad, con la ley tú regulas la sociedad de tal manera que pueda haber la menor cantidad de conflictos y haya paz. Ese es el concepto base de, por lo menos desde Hobbes para acá, del deber o de la función de un gobierno, de un Estado, de un leviatán llamado Estado. Otro aspecto importante de las carencias de la vida es la familia. La familia que nos presenta una familia totalmente destructurada. No existen obligaciones de los padres con los hijos ni de los hijos con los padres. En más de una escena vemos que no le importa, no ayudan al hijo cuando lo necesitan, pero el niño tampoco, el adolescente criminal tampoco respeta a sus padres. Y los padres saben que está haciendo cosas que tal vez no sean buenas, pero no se meten. Simplemente cada uno vive su vida. Si eso se les parece un poco al aislamiento que se está haciendo en muchos de los miembros de una familia, es decir, estamos juntos, pero cada uno en su mundo, totalmente separado, y prácticamente sin hacer interdependencias diarias o tener obligaciones mutuas, pues es fácil entender porque estamos acercándonos mucho más a esta distopía que a otra. Y un aspecto muy importante, quiere decir que estas casas normalmente no son hogares, son sitios en donde estar un grupo de sujetos unidos por vínculos sanguíneos, por ejemplo, o de parentesco, pero más nada. Y un aspecto interesante es que los criminales van a atacar a una casa llamado hogar. A estos criminales y a esta visión de sociedad lo que le falta es hogar. De más está decir que tampoco creo que a la centroizquierda liberal intelectual que fueron a atacar tenga un hogar, pero por lo menos así se llama. Igual hay otros aspectos que me parecen muy interesantes tanto en la novela como en la película y es la burla a la banalización al arte postmoderno, a la banalización del arte. Es decir, para colocar algo que se pudiera colocar sin que YouTube se incomode, es como decir que algunos objetos pueriles que no representan realmente arte son arte. Vamos, el plátano colgado en la pared y la valoración de arte como arte postmoderno. También el concepto de agregar bebidas, productos químicos en bebidas teóricamente sanas como la leche.
Pero en fin, estas son ramas que pueden per se explorarse en un video aparte. El problema principal es que en la novela se trata de señalar la falsedad del centro. Para la derecha cientificista, si el problema es solamente biológico, es decir, si actuamos mal por impulsos biológicos que puedan ser controlados, entonces hay que concluir que la ética es simplemente inútil. Son discutir sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Y así me lo representa en este diálogo. Deja de ser un criminal, pero también deja de ser una criatura capaz de opción moral. Padre, esos son sutilezas. Los motivos éticos no nos atañen. Nuestra meta es suprimir la criminalidad. Precisamente por eso es que en el gobierno es evidente que la policía no cumple con la ley, ni tampoco con el orden. ¿Por qué? Porque creen que la ley es cualquier cosa. Ellos son la ley caminando. Y no funciona así. En un estado de derecha, en un estado de derecho, entonces la visión es que la ley se sustenta. La ley es el fruto, es la consecuencia de una realidad social. No es que la ley convertirá la realidad de lo escrito a la realidad cotidiana. No funciona así. Por consiguiente, al tú no creer en la ética o en la moral, todo se vale para obtener el orden. Vamos, el totalitarismo. Conozco la ley. Vamos a tener que enseñarle a nuestro amigo Alex que también conocemos la ley, pero que eso no es suficiente. Tanto es así que Gramsci se dio cuenta hace muchas décadas atrás que es la cultura y la visión cultural lo que hace posible los cambios sociales y no la ley ni estrictamente la fuerza bruta. La fuerza bruta solamente te puede ayudar a esconder en la realidad del cambio necesario o de la crítica, pero jamás sustituirla. Si no eres libre de elección, eres una cosa. Por eso el nombre la naranja mecánica. Eres una cosa que parece un organismo vivo, pero no lo eres. Eres una cosa. Una cosa que es manipulable tanto por la centro izquierda como por la centro derecha. Otro aspecto, la derecha de verdad tiene posiciones casi inamovibles. Al igual que la izquierda de verdad tiene posiciones inamovibles. Y eso es lo que me gusta de ambas posiciones. Tenemos negocio o tenemos acuerdos o tenemos ideas que en teoría no deberíamos jamás negociar. Lo demás es negociable, pero estos 3 o 4 pilares no pueden ser negociables. Si es negociable, no es derecha, no es izquierda, es centro derecha y centro izquierda. Es decir, es aquel que puede llegar a los gobiernos con acuerdos. El problema de esto es que tienes que separarte de estos valores que consideramos fundacionales de un lado o del otro. Así, por ejemplo, el sujeto me representa mucho, porque yo no creo en la reivindicación social del criminal. Yo creo que eso no es obligación del Estado. Que la obligación del Estado es sacarlo de la sociedad y tenerlo en un centro, no para reeducarlo, sino para salvar al resto de la sociedad, para que no siga cometiendo esos delitos. Bien, tienen esas ridículas ideas modernas, pero órdenes son órdenes. Ahora que yo te digo en confianza que no las apruebo. Ojo por ojo, digo yo. Si te pegan, tú devuelves el golpe, ¿no? ¿Por qué el Estado, cuando le atacan gamberros sin escrúpulos como tú, no ha de poder contestar? Pero la moda ahora es decir que no. El nuevo criterio es convertir lo malo en bueno. Lo que me parece totalmente injusto, ¿no? Luego, dentro de la prisión podemos colocar lo que tú quieras, pero el trabajo o la función de la prisión nunca es reeducar al sujeto. Es un problema individual del sujeto. Puede dar opciones para que el sujeto se reivindique, pero jamás va realmente a reivindicar un delito cometido. Jamás. El delito cometido ya queda cometido. No hay más nada que se pueda hacer. Lo que hay es que sacarlo precisamente del grupo social porque no desea comportar en sociedad. Ese es para mí el valor de la pena. Pero estas son teorías que podemos discutir. Incluso la misma película me habla que no estar de acuerdo con las teorías cientificistas es... Se mete criminales juntos y ¿qué se consigue? Delincuencia concentrada. El crimen se alimenta con el castigo. Es cierto, señor. Hacen falta más prisiones y más dinero. Ni hablar, amigo mío. El gobierno ya no está para teorías penales, pasadas de moda. Otro aspecto interesante, y esto sí tiene que ver con mis amigos liberales, es que todos somos libres de llegar a acuerdos. Y por supuesto, este criminal decide llegar a un acuerdo con la técnica o la terapia Ludovico. Así que una vez que firma el documento, no importa lo mucho que ruegue que ya no quiere seguir allí. Le dicen, tú firmaste voluntariamente, por ende voy a hacer lo que quiera contigo. Vamos,
el concepto de que la libertad de los sujetos, la voluntad total y libre, lo que hace un régimen. Y eso no es cierto. Todo régimen se basa, es decir, toda sociedad se basa en limitaciones tanto a la voluntad como a la libertad de los sujetos. Otro aspecto que me parece interesante por parte de este gobierno de centro derecha es el desprecio a la experiencia por parte de los cientificistas. Es muy típico. No importa que tú tengas 50 años trabajando con criminales. ¿Dónde está publicado eso? ¿De dónde tomas tu referencia? Si no está publicado en una revista arbitrada, no existe. Ojo, esto es común en los cientificistas, sean de centro derecha, sean de centro izquierda. No creo que existan cientificistas de izquierda o derecha, porque el cientificismo es una posición de centro. Si tú te vuelves cientificista de izquierda o derecha, tus propios criterios, tus propios valores no tendrían mucho sentido. Y si no me lo creen, intenten de pensar un poco sobre el tema y verán que la mayoría de los principios morales de la izquierda o de lo que llamamos izquierda o lo que llamamos derecha no pueden ser aplicables bajo el concepto del determinismo científico. Aunque una parte de la izquierda se autodenomine científica. Pero la centroizquierda también tiene muchos problemas. El primero que se ve reflejado en la película es que la izquierda, reflejada en la misma, lo que hace es que agarra a un criminal que fue vejado por el gobierno, pero no se compadece del criminal por lo que le sucedió, sino porque es la herramienta para quitar del poder al gobierno. Es decir, utiliza al sujeto como una cosa que solo sirva a tus intereses. Ese muchacho puede ser nuestra mejor arma para lograr que el gobierno no gane las próximas elecciones. Y lo segundo es que una vez que el centro izquierdista liberal por supuesto, dicho desde el punto de vista de los norteamericanos, descubre que el sujeto es el mismo que le causó daño, se olvida de todo eso del respeto y de la víctima y de lo horrible que torturó el gobierno de la centro derecha y lo tortura él mismo, con la venia de sus compañeros de izquierda. Es decir, que es totalmente falso que esté en contra de la tortura o de la venganza. Solo está en contra de la tortura o la venganza si no lo afecta a él directamente. Y esto esto fácilmente nos puede recordar a algunas personas que están hablando de que usted es un contaminante cuando ellos se vuelan en avión privado para sus organizaciones para hablar de lo bueno que hay que tratar el ambiente, mientras que en su vida real no hacen absolutamente nada a favor, sino muy en contra del medio ambiente y no acusan a los demás de lo que ellos mismos hacen. Bueno, este es el fiel reflejo de esta izquierda, tanto en la novela como en la película. Aquella que no cree en lo que está diciendo. Aquella que hace lo contrario de lo que está diciendo y que demuestra que lo que quiere es llegar al poder con una excusa diferente a la del gobierno, de la ley y el orden. Creo que la parte más dura de la película, ya en la novela, después veremos el final de la novela, pero en la parte de la película, lo más duro es darnos cuenta que la centroizquierda logra hacerle mucho golpe muy duro a el gobierno de centro derecha. Y que sin embargo entonces la centro derecha decide llegar a un acuerdo con el criminal, pedirle perdón, darle un trabajo del gobierno y decir ahora voy a cuidar a los criminales. Es decir, durante el gobierno, para sostenerse el gobierno, se convirtió de lo que decía no ser y de lo que iba a decir voy en contra de esto a exactamente lo contrario. Es decir, te cambiaste de una posición a otra y la gente no puede hacer nada en contra. Porque las ofertas son o soy amigo de los criminales o soy de los criminales amigos. Es decir, es la misma oferta dicha de dos formas diferentes. Pero a la conclusión llegan exactamente a lo mismo. Esa es el despertar en la pesadilla distópica en la que estamos viviendo y en la que vamos a seguir viviendo en mucho, mucho tiempo. Por eso es que recomiendo leer o ver mejor todavía. Creo que la película supera el libro. Ver la película. Sin embargo, en la película, este es el fin. Y es realmente deprimente. En la novela, el autor nos presenta la posible cambio moral del protagonista, pero no del régimen. Así que, por supuesto, para mí termina acá lo relevante en cuanto a la distopía en la que vivimos. Si has visto la película y no te has dado cuenta de esto, vuélvela a ver. Y por favor, deja tu comentario acá. Este es un video que me ha quedado mucho más largo de lo que quería, pero bueno, es un tema que me ha parecido apasionante.
En fin, ¿en cuál distopía crees que estamos? Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreon e invitarlos a ustedes a que por favor soporten o ayuden al canal vía Patreon. Van de seguidas. Antonio Armijo Sáez, Arturo Pérez, Sebastián Martínez, José Flores, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Andrés López, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, A.I., Alex, Cris Balco, Néstor Mandaut, Darío López, Israel Hernández, Raúl Hernández, Diego Londoño, Mario Joel, Tony Macías, Hot Frigo, Guillaume Padrón, Marcos, Leonel Virrojas, Cristóbal, Lula, Jaime Almenares, Humberto On, Harry Won, Miguel Morales, Mariano Civila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Pablo Kevin, María Chirico Kane, Javier Aguirre, Carlos Javier Rosser, José Javier Jiménez, Gabriel de Velasco, Renato Delgado, Balini Tizcala, Layan Caufeni y Pablo Otazú. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Igualmente quiero agradecer este mes por su apoyo especial vía PayPal a René Izquierdo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos gobierno es estrictamente necesario. Cada día más importante reducir el tamaño y las funciones de los gobiernos en nuestros países y por supuesto de los impuestos de los cuales ellos pues hacen fiesta literalmente en donde puedan. No se te olvide, no dejes que otro piense por ti, ten tus propias ideas, justifica tus ideas y sapere aude. Hasta luego. Y por cierto, ley y orden, pero entendiendo que se necesita un Estado de Derecho y para que esto funcione debe haber un trasfondo moral que lo sustente. En caso contrario, es solo superficialidad, solo centro y esto puede cambiar de un día para otro. Nos vemos pronto. Hasta luego.